Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Existen leyendas que se cuentan por muchos años y de alguna forma se convierten en experiencias. Existieron experiencias que por una u otra cosa se llegaron a convertir en leyendas, en esas cosas que la gente cuenta que pasan en un lugar a ciertas horas. ¿Y qué me diría usted si yo le pregunto cuál es la diferencia entre una leyenda y un relato? En este canal amamos ambas. Cierto que contamos más relatos de la gente que leyendas, pero no por ello significa que no sea un deleite escucharlas, conocerlas. Y para ello, ¿qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando? O pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Michael de la Fuente, desde Estados Unidos, nos cuenta esto. Soy de un pequeño pueblo de un estado al sur de Estados Unidos, muy cerca de México. No es que vaya a contarles algo sumamente delicado como para no mencionarles dónde pasó exactamente esto. Es solo que voy a mencionar un sitio al que espero no llegue a afectar lo que voy a contar, tanto a mi escuela como un establecimiento. Creo que mucha gente igualmente puede deducir dónde es cuando lo cuente. Aunque los orígenes de este suceso no deberían omitirse por el peso histórico que tiene en el desarrollo de por acá, sí evitaré decir dónde es que se lleva a cabo todo esto, por respeto a mis amigos y a mí quienes aún estudiamos ahí, y aún trabajan en la escuela unas personas que ya conocí, y es que este es mi segundo año en esta preparatoria. Solo les diré que se localiza en un estado, como les mencioné, al sur de Estados Unidos y que tiene una muy mala fama por sus inclinaciones de ideas, dejémoslo así, que excluyen de mala forma a los que vienen de otro país, e incluso a los que no son de su mismo color de piel. Supongo que ya se podrán dar una idea, ya que no es para menos, puesto que yo al tener linaje latino, me sentí incómodo durante toda mi estadía, ya que si bien nadie te ataca directamente, aún así se siente un ambiente hostil en el que te hacen saber que no eres bienvenido. Quienes se preparan ahí son familias estadounidenses en su inmensa mayoría, por eso no sufren de esto, aunque son conscientes de que sí pasa. Creo que por eso yo había pospuesto tanto el comenzar a estudiar ahí. Sin embargo, tenían un plan que para mi universidad me venía excelente. Y pues aparte, me queda a unos minutos de mi pueblo. Independientemente de lo anterior, al menos en la preparatoria, sí tienen una mentalidad más abierta a comparación de esa localidad, dado que las generaciones actuales son bastante activos en cuanto a las cosas que no están bien. Aunque como les digo, sí te llegas a topar con mucho de esto de no querer a gente de otro país, pero había muchas excepciones, por eso me siento seguro ahí. Es un lugar bonito, aparte, tiene muchos jardines, patio, todo. Había ocasiones en que nos quedábamos tarde en la escuela, y esto fue una noche en que salimos de la preparatoria, un amigo y yo. Y fue en las primeras veces que ya salíamos cuando estaba todo oscuro. Y ahí me percaté de que había un área inmensa, llena de árboles enormes, totalmente oscura, pero muy cerca de la escuela. La imagen era demasiado tétrica por lo imponente de los troncos, y rápido ves que esos árboles tienen demasiado tiempo. Platicaba de eso con mi amigo y él me confirmó que sí, se les estimaba una edad de un poco más de 100 años. Sin embargo, a mí me llamó la atención que pareciera estar abandonada, esa parte por las noches, pues en el día muchos estudiantes pasaban las tardes ahí, recargados en estos árboles o haciendo un picnic, por lo que me parecía un espacio desperdiciado, considerando que se le podría dar otra utilidad que sería de provecho para los demás, porque en serio, era muy raro pasar por ahí y ver esa oscuridad diferente. Toda esa zona era un contraste a la escuela apenas a unos metros. Íbamos platicando de esto, mi amigo y yo, dando ideas de que podrían poner mejor alumbrado, colocar una que otra banca por allá, adornar los árboles con luces de estas que se usan ahora de como una tira de varios focos en secuencia. Y coincidimos con una amiga de mi amigo. Ahí nos presentó,
Había muy poca gente por esa zona. Y cuando nos preguntó de qué hablábamos, le dijimos que de esa zona de la escuela. Y fue ahí que ella nos dijo que la razón por la que mantenían esa zona así, sin iluminación ni nada, era por algo que nos empezó a contar. Nos dijo que desde que ella entró a esa preparatoria, le había contado su tío, quien estudió también ahí hace mucho, que esa zona la mantenían completamente a oscuras por un hecho de hace bastantes años, lo cual honestamente tiene algo de sentido. Y es que si hacemos cuentas con respecto a la edad de los árboles y el contexto de lo que les dije, que no querían a la gente de otros países, otro tono de piel, todo eso, lo más seguro es que, por lo que se cuenta de la historia de por ahí, muchos de ellos, de esos árboles, se hayan utilizado para arrebatarle la vida a personas en el pasado, únicamente porque no los querían ahí. Usaban sogas, los subían a los árboles y pues el resto, imagínense. De hecho, esto pudo haber ocurrido en cientos de lugares similares a lo largo de todo Estados Unidos, no solo en ese estado en particular. Es algo bastante sabido que se cuenta, pero hablo en este caso solo de la parte donde está mi escuela. De manera que aquellos árboles han sido cómplices de manera forzada de esos actos tan horribles por esa gente. Si se preguntan cómo se relacionan estos hechos, porque yo también me lo pregunté, es porque se dice que en un principio la preparatoria había decidido colocar luces en esta área como en las demás. Sin embargo, con el pasar de los meses, tanto trabajadores como estudiantes empezaron a reportar que por las noches, cuando pasaban cerca de esa zona, se podían ver las siluetas de personas colgadas, aun y cuando el lugar estuviera completamente solo, porque volteaban para arriba y no veían nada, pero ahí estaban. Estas siluetas se veían reflejadas en el suelo o paredes cercanas, sobre el pasto. Es decir, las sombras que se proyectaban debido a la luz eran de personas en los árboles. Hubo un tiempo en el que se creyó que esto era una broma. No sabían de quién, pero es lo que creían. El problema era que esto pasaba frecuentemente. Nunca encontraron a nadie. Le pasaba a muchas personas distintas y, pues, eventualmente optaron por retirar toda la iluminación que pudiera dar pie a ver alguna de esas siluetas. Y se hizo como que no pasaba nada, por más que mucha gente ya sabía de eso. A pesar de todo, ya era tarde. Se había corrido la voz y con esto, para muchos, era como un recordatorio de la historia de por allá. El cómo hicieron esas cosas y, de alguna forma, quedaba plasmado en esas siluetas. No sé si eso signifique que estén descansando esas personas o no. Yo espero que sí. Y pues aún salgo de noche de vez en cuando de la preparatoria y la verdad, a veces sí evito esa zona. Era fea de por sí, muy tétrica. Y ahora que sabía esto, todavía más. Acá por mi pueblo, y es aquí donde no quiero comentar dónde es exactamente por una razón en particular, la irán comprendiendo, estoy seguro. Hay un restaurante pequeño, saliendo apenas a la autopista. En este restaurante, que tiene ya muchos años, está como ambientado, tanto en decoración como tipo de platillos para que la gente de México, o al menos en Latinoamérica, se sienta como en casa de algún familiar. El nombre no lo voy a decir exacto, pero es algo como la casa de la abuela. Yo solamente he ido una vez y sí pude ver la mecedora que tienen ahí, en una parte casi al fondo del restaurante. Primero les voy a contar lo que es oficial de ahí, y después otro aspecto que cambia un poco la cosa. Y es que la historia del restaurante es que hace muchos años, ese negocio comenzó con una señora, a la que conocen como la abuela. Ella comenzó a cocinar para la gente que viajaba por esa carretera. Había llegado de México. Y conforme les fue enseñando a su familia de cómo cocinar parecido a ella, sazón y demás, cuando pudo empezar a dejarles el negocio en sus manos, ella ponía esa mecedora en esa parte del restaurante y se sentaba,
a pasar los días viendo su negocio, relajándose, platicando con la gente y pues lamentablemente con el paso de los años ella falleció. Siguieron con el negocio, les fue muy bien, aun y cuando ya no estaba. A mí en lo personal me gustó mucho la comida de aquella vez. Sin embargo, esa mecedora siempre la dejaron ahí, intacta, no la movieron del lugar, para conservar la memoria, aparte de la tradición del negocio. Y de lo que se cuenta en ese local, es que esa mecedora, aun cuando no hay aire, la han visto mecerse. Esto es lo único que se cuenta. No crean que la familia hace como un atractivo de esto, que la mecedora embrujada por parte de la abuela, no, solo se dice eso. Y ahora, lo que se supo hace años, es que una persona cercana a esa familia, sin ánimos de desprestigiar el local, de dañarlo para nada, solo quería contar lo que pudo ver de primera mano y, aparte, se enteró por la cercanía que tuvo con ellos. Es que se comenzó a correr la voz de que en varias ocasiones, no es que intentaran quitar la mecedora, sino reubicarla en otro punto. Y es que se fue expandiendo el restaurante. Necesitaban más espacio y cuando empezaron a mover todo, la mecedora quedó en un punto que estorbaba el paso. Intentaron entonces moverla para otra parte y dice esta persona que cuando lo hacían, a la mañana siguiente, las primeras veces que llegaban al restaurante, encontraron todo fuera de su lugar. Utensilios de cocina, ollas, algunos ingredientes fuera de los congeladores, las sillas todas debajo de las mesas. No les faltaba nada porque se hizo inventario. No estaba como si hubieran entrado a robar y dejaron todo tirado. No, todo estaba perfectamente acomodado de otra forma, pero fuera de su lugar, de como lo habían dejado. Que esas primeras veces no entendían qué pasaba y una mañana, de esas en las que aún la mecedora seguía colocada en otra parte que no era donde siempre la tenían, llegaron y estaban las sillas apiladas en las puertas. Que esa mañana batallaron tanto para entrar por esto y lo mismo, todo por dentro estaba desacomodado. Ellos no entendían que el asunto de la mecedora estaba relacionado con esto hasta que una noche, porque todo esto se lo platicaron a esta persona que luego contó esto, el nieto de la señora, quien era cocinero en ese restaurante, soñó con ella, que ella le decía en el sueño que la dejaran sentarse donde mismo, que ella quería su mecedora donde estaba cuando se fue, pero se lo decía muy enojada. A la mañana siguiente que volvieron a llegar, porque esto era de todos los días, ese nieto llegó dispuesto a contarles a todos, ya que era pura familia, eran cercanos. Sin embargo, cuando llegó al restaurante, su tío estaba solo y pálido. Le preguntó que qué había pasado. Esas puertas seguían bloqueadas por las sillas, como días anteriores, y que su tío le dijo que su mamá, vaya, la abuela, estaba adentro, que la había visto por la ventana, observándolo tan enojada, que él estaba seguro de que esa persona que se veía como ella no era su mamá. Su mamá no tenía esa mirada. Él le contó lo que soñó, y ambos estuvieron de acuerdo en que quizás la señora, quien en vida, decían, era un amor, estaba molesta por el tema de la mecedora, aunque su tío esa mañana y el nieto en la noche que la soñó, no la reconocieron, no así. Ella estaba molesta porque habían movido su mecedora de su lugar favorito. Esa mañana entraron, después de mover todo el asunto de las sillas, de acomodar sartenes, ollas, cucharas, de todo, de sacar las sillas de debajo de las mesas, todo el desorden, y volvieron a acomodar esa mecedora donde siempre. Y cuenta esta persona que a partir de ese día, no volvieron a encontrar todo ese desorden cuando llegaban por las mañanas. La familia de este restaurante no quiere que vean su negocio con los ojos con los que podrían verlos después de saber esto. Por eso no se cuenta, por eso yo no menciono exactamente dónde es, porque se supone que la gente no sabe de esto, aunque ya se corrió la voz. Pero dicen muchos que quien se enoja cuando la mecedora no está en su lugar, no es la abuela, sino alguien más.
que sí tiene una conexión con esa mecedora, pero ¿por qué decía a su familia que no la reconocían cuando la vieron tan enojada? Se cuentan más cosas por mi pueblo. Tiene partes donde hubo historias como la de mi primer relato, pero esas se las cuento más adelante. ¿Le gustan las historias de pueblos, las leyendas de estos sitios? ¿Y qué piensa respecto a la pregunta del inicio? ¿Cuál es la diferencia entre un relato y una leyenda? Y por favor, cuéntenos también, de este año 2024, ¿cuál ha sido el relato que más se le ha quedado en la mente? Para hacer una recopilación de este año 2024 y llevarnos esas historias que más nos marcaron durante este año. Y es difícil porque tuvimos relatos increíbles, todos de hecho. Así que muchas gracias por compartirlos y los estaré leyendo. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, todas en el primer comentario. A mí me encuentra en Instagram como @alan.salas, A después de la primera S. En Instagram, Facebook, TikTok como Mausoleo de los Horrores. Gracias por apoyar estos espacios, por enviarnos sus relatos, hacer posibles estos videos, que por cierto, pueden enviármelos a cualquier medio de los que dejo siempre en el primer comentario o descripción de los videos. Gracias de antemano. Y ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.